Muchas gracias. No sé si se escucha. Bueno, buenos días y lo primero, desde luego, dar las gracias a la escuela y a sus... Creo que no. ¿No? ¿Sí? Más arriba. A la escuela y a mi querido amigo por la organización de este curso, que desde luego, como dices, ya está consolidado. El año pasado tuve el honor de venir también al acto de clausura y veo que sigue despertando el mismo interés, lo cual para los que trabajamos en el ámbito del cambio climático pues es muy estimulante, ¿no? Porque para nosotros lo más importante es siempre mirar hacia el futuro. Tenemos que trabajar con unos horizontes temporales que son un reto importante para el trabajo que tenemos entre manos y a veces son una dificultad, porque es cierto que en el contexto en el que nos encontramos, donde bueno, pues, hay dificultades perentorias, hay problemas económicos y financieros importantes, pues a veces las cuestiones relacionadas con problemas de más largo plazo pues quedan un poco relegadas en las agendas. Yo creo que este, desde luego, no es el caso del Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, no es el caso de la Oficina Española de Cambio Climático, porque nosotros lo que tenemos muy claro es que todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático es un tema de gran actualidad y que además requiere actuaciones presentes y que además presenta grandes oportunidades en el momento actual. No hay que pensar, bueno, el impacto se verá en 2050 y en ese momento ya veremos lo que hacemos, sino yo creo que ha quedado claro que las actuaciones se pueden ir implantando ya y que sobre todo se pueden generar oportunidades de actividad económica y de generación de empleo en el contexto de este informe de crecimiento verde que habéis hecho referencia. Está clarísimo, ¿no? Yo me gustaría referirme en esta clausura a cuál es el escenario en este momento de negociación internacional, donde nos encontramos. No sé si esto ya lo habéis abordado también probablemente estos días, pero quizá desde la experiencia de los que tenemos que negociar, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en Naciones Unidas. Nosotros estuvimos en Cancún y podemos decir que el resultado que allí se obtuvo en la cumbre de Naciones Unidas fue un resultado positivo, sobre todo en algo que afecta mucho a los mercados de carbono, que es el mensaje de estabilidad, primero, de un régimen climático futuro, es decir, que hay un compromiso serio internacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hubo un momento en que tuvimos el temor de que esto desapareciera por completo, que al final nos moviéramos en un régimen internacional compuesto solamente de buenas voluntades, pero en Cancún vimos claro que no, que el régimen multilateral, que es donde tiene que estar un acuerdo de estas características, pervive con fuerza, con dificultades también, pero que pervive. Hay un marco multilateral donde todos los países emisores, las grandes economías emergentes también, están poniendo compromisos de reducción sobre la mesa, acciones de reducción sobre la mesa. Esto a lo que hacía referencia al principio, ¿no? Este mensaje de futuro tan claro y tan rotundo que tuvimos en Cancún para nosotros es el mensaje más positivo. Y al mismo tiempo también fue especialmente importante el hecho de que se pusiera en marcha un paquete financiero. Compromisos de reducción y compromisos de financiación, pues tienen que ir siempre asociados. Es importante saber que la reducción de emisiones a la larga, por supuesto, es un beneficio para la humanidad. Es en términos económicos, si traemos hacia el presente todos los impactos y todos los beneficios, es cierto que el balance es positivo, pero es necesario movilizar financiación para facilitar la transición de los modelos energéticos y, por supuesto, también para hacer frente a los costes de adaptación. Y en Cancún también conseguimos que se alcanzara un acuerdo en el marco multilateral, en el marco de Naciones Unidas, en temas financieros. Un compromiso tan importante como, en primer lugar, movilizar financiación en estos 3 años hasta el año 2012, que es el año en el que tendría que empezar a funcionar el régimen post-Kioto, de 30.000 millones de dólares, que es una cifra considerable, 10.000 millones de dólares adicionales en estos años de dificultades presupuestarias. Es un compromiso importante, pero sobre todo hay un compromiso en el horizonte del año 2020 que adquiere una dimensión enorme, que son 100.000 millones de dólares. Tenemos que aumentar nuestra financiación hacia estos países en desarrollo para facilitar la transición de los modelos de crecimiento, de 100.000 millones de dólares, que son cifras que con mucho duplican los volúmenes actuales de ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, yo creo que es crucial el papel que juega el sector privado en este contexto.
Naciones Unidas encargó un informe sobre las necesidades de financiación a largo plazo y en este informe una serie de expertos de gran renombre llegaron a una conclusión que casi podría ser evidente, pero que cuando viene respaldado por un informe de estas características es mucho más importante, que la financiación pública únicamente no puede hacer posible la transformación de los modelos económicos. Es cierto que si no se consigue que el sector privado se movilice y que se genere un incentivo de negocio en estos ámbitos, entonces no habrá transformación. Y esta es la conclusión a la que llegó este informe de Naciones Unidas, donde se puso de manifiesto que si no se conseguía que los mercados de carbono tuvieran un papel importante en la movilización de parte de estos 100.000 millones de dólares, no podríamos conseguir lo que se pretende. Pero claro, al mismo tiempo es cierto que para conseguir que los mercados de carbono funcionen, para conseguir que haya un incentivo para ello, tenemos que tener objetivos de reducción ambiciosos. Por tanto, podríamos decir que es una pescadilla que se muerde la cola y que muchas veces es difícil saber quién da el primer paso. El primer paso es tener compromisos de reducción ambiciosos que estimulen o que generen un precio de CO2 que sea atractivo para la inversión. Todos los cálculos que precisamente se hicieron en este informe al que hacía mención estimaban un precio mínimo para que este incentivo fuera posible en el entorno de 25 dólares la tonelada. En este momento nos encontramos en cifras considerablemente inferiores, lo cual nos debe hacer pensar que no estamos generando el estímulo necesario desde el punto de vista económico para que se produzca esta transformación. ¿Cómo tenemos que hacerlo? No se trata de aumentar el precio del CO2 porque sí, se trata de que precisamente seamos capaces de convencer a todos que producir generando emisiones tiene que tener un coste y que producir sin generar emisiones tiene que tener un beneficio potencial. Ese es nuestro reto en este momento, ¿no? Por tanto, Cancún, de alguna manera, al consolidar la necesidad de que haya objetivos de reducción y ponerlo en el marco de Naciones Unidas, y al dejar claro que en el paquete financiero que se ponga en marcha 2020 tiene que haber financiación privada y tiene que haber mercados de carbono actuando de manera ágil, sentó las bases fundamentales para el futuro del trabajo que probablemente vosotros vais a realizar en este ámbito tan interesante, ¿no? Por tanto, yo creo que no me quiero extender, pero sí me gustaría resaltar algunos elementos importantes de los mercados de carbono en este momento que quizá pues tienen que llevarnos a la reflexión. En primer lugar, ¿cuál es el papel de la Unión Europea en todo esto, ¿no? Yo creo que la Unión Europea ha sido la punta de lanza en la movilización de mercados de carbono. Es cierto que el mercado europeo de derechos de emisión es el referente, es el mayor porcentaje de mercados de carbono viene del mercado europeo, pero al mismo tiempo el sistema europeo de derechos de emisión es el que ha generado todo el mercado internacional de mecanismos de desarrollo limpio. Es gracias a las restricciones que tenemos en el ámbito europeo que se ha generado esta necesidad y este movimiento. El mecanismo de desarrollo limpio es por muchos considerado pues mejorable, nosotros también consideramos que es mejorable, pero lo que sí es cierto es que ha trasladado una cultura sobre la necesidad de tener una arquitectura institucional en determinados países en desarrollo, de tener unos sistemas de contabilidad de reducciones en determinados países que está implantada ya. El instrumento ha facilitado precisamente este cambio de mentalidad que mencionaba anteriormente, que consiste en que crecer reduciendo emisiones tiene un beneficio potencial. Tiene un beneficio potencial que ahora se plasma en derechos de emisión que podemos comprar los países que tenemos obligaciones de reducción, pero tiene un potencial que quizá pueda también extrapolarse a beneficios para estos países. Esa es una de las reformas más importantes en las que estamos trabajando de cara al futuro con la revisión del mecanismo de desarrollo limpio. Posibilidades que puedan utilizar las grandes economías emergentes, sobre todo para financiar ellos mismos su propio modelo de transición, pues básicamente implantando mercados como el que tenemos en la Unión Europea, pero en países en desarrollo. Por ahora lo que se prevé es que sea con carácter voluntario, pero bueno, pues llegado el momento esto formaría parte de un marco internacional, ¿no? ¿Por qué es tan importante que esto se haga en el contexto multilateral? Porque al final estamos hablando de comerciar toneladas de CO2 que tienen que ser realmente toneladas de CO2.
hay un riesgo importante en que pudiéramos crear mercados de carbono que al final, bueno, pues tuvieran unidades que no fueran intercambiables, que nos encontráramos con que una tonelada de CO2 que se consigue con una reducción de deforestación, que al final eso, bueno, pues es muy positivo, pero que realmente a lo mejor el coste asociado a ello no es equiparable a implantar un proyecto de biogás en un país latinoamericano, pues al final, bueno, pues también hay que valorar cada cosa en sus justos términos. Y yo creo que ese es el esfuerzo en el que estamos ahora en el marco de Naciones Unidas, hacer que los sistemas de contabilidad, que los sistemas de verificación, que los sistemas de seguimiento pues faciliten que una tonelada reducida sea aquí igual que en un país latinoamericano o que en China o que en Estados Unidos. Es un reto difícil porque al final lo que hay que hacer es poner sobre la mesa de manera transparente las actuaciones de todos los países, tus tecnologías, pues tus sistemas administrativos, y bueno, es un reto de amplio alcance, no se refiere solamente a un compromiso ambiental de bueno, pues ya reduciremos y luego hacemos un inventario y si sale bien y si no sale pues ya veremos, no, es montar un verdadero sistema de contabilidad que se integre de tal manera como se integra cualquier contabilidad financiera que cualquier empresa pues acomete en sus planes de inversión. Ese es el reto que tenemos y por eso me parece fundamental trabajar en el ámbito de los mercados de carbono, porque es lo que realmente otorga un respaldo muy claro y creíble al trabajo que tenemos entre manos. Nosotros, bueno, pues sabéis que en España somos grandes usuarios de estos mercados, pero al mismo tiempo también grandes creyentes de que el modelo sirve, ¿no? Por tanto, respecto a la Unión Europea, yo creo que es importante valorar el papel que se ha hecho. También es importante que la Unión Europea siga con este empuje en el esquema post-2012. En este momento la credibilidad de los mercados de carbono al futuro pues pasa por el modelo europeo, es decir, la Unión Europea promovería un mercado internacional de derechos de CO2, incluso aunque no hubiera un segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Nosotros tenemos ya ese marco que lo permite y como nosotros somos los grandes consumidores de este mercado, pues el mercado va a seguir existiendo, pero es cierto que tenemos que trabajar para hacer esto consistente con el proceso de negociación internacional. Yo creo que lo peor que se puede generar en este momento es incertidumbre. A veces en la Unión Europea hay voces disonantes, hay países que no creen tanto como nosotros en los mecanismos de desarrollo limpio y que, bueno, pues mandan mensajes que desde nuestro punto de vista no son positivos para un mercado que, sobre todo, como todos, necesita certidumbre respecto al futuro, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que van proliferando otros mercados y que el objetivo es que al final, bueno, pues podamos tener un único mercado integrado, como decía antes. Yo creo que lo más importante también, a efectos de trasladaros un mensaje sobre la importancia de este tema, es que de cara al futuro está claro que el apalancamiento que pueden producir estos mercados en la movilización de financiación adicional es importante. Tenemos que trabajar en modelos integrados. Nosotros en el ámbito de la Administración española trabajamos muy de cerca, por ejemplo, con la Secretaría de Estado de Comercio para facilitar que efectivamente el trabajo que se hace generando créditos de carbono va acompañado de financiación de proyectos de desarrollo en un contexto de congruencia, no poder estar financiando al mismo tiempo plantas generadoras de emisiones y al mismo tiempo imponer a estos países que tengan proyectos generadores de reducciones que nosotros nos podemos atribuir. Es decir, hay que trabajar de una manera consistente y creyendo en lo que uno hace. Ese es nuestro objetivo. Obviamente, como decía al principio, en un momento en que la necesidad más importante es crecer, generar actividad económica, pues siempre hay ciertas incongruencias, ¿no? Pero lo importante es que miremos hacia el futuro, hacia donde queremos avanzar. Por tanto, unas últimas palabras y a lo mejor luego, si queréis responder alguna de las cuestiones que os parezca más interesante respecto a los resultados de Cancún. Junto al compromiso de reducción de emisiones y al compromiso de financiación, otro de los temas más importantes de Cancún fue la puesta en marcha de un mecanismo de reducción de emisiones a través de evitar la deforestación, que tiene mucho que ver también con los mercados, como antes decía. Hasta ahora los países en desarrollo no reconocían que evitar la deforestación era una medida que ellos tenían que tomar para reducir emisiones. El hecho de reconocer esto como un mecanismo dentro del marco multilateral
de alguna forma es ya reconocer que los países en desarrollo tienen obligaciones de reducción, es decir, obligaciones de proteger sus masas forestales, pero lógicamente para hacer esto también hay que generar unos incentivos económicos. Por ahora se está hablando solamente de financiación pública. Lo que hay que hacer, pues lógicamente, es sentar las bases de medición de los bosques, potencial de reducción, políticas de protección, mucho relacionado con estructuras más bien institucionales de protección de bosques. Pero en un paso siguiente hay que pensar en otro tipo de incentivos, por ejemplo, mercados. Y este es uno de los temas más sensibles y comprometidos del debate internacional en relación con los mercados. Como decía antes, hay que tener mucho cuidado, no estemos generando una tonelada de CO2 que estrictamente hablando no sea lo mismo que una tonelada de CO2 en Europa. Pero al mismo tiempo hay que generar un incentivo para que se movilice financiación a este tipo de proyectos de protección forestal, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que este es un tema que va a ser muy importante en los debates internacionales de cara al futuro, porque ya se han sentado las bases, que es necesario proteger los bosques, que es necesario movilizar financiación. No se ha querido hablar todavía de mercados, aunque el debate está latente, pero formalmente no se ha puesto sobre la mesa, pero en el futuro habrá que verlo. Por tanto, ¿cuál es el riesgo? Yo creo que el riesgo es que al final el mercado de derechos de emisión o el mercado de créditos de CO2 en general se disociara de las acciones de reducción. Nosotros no queremos financializar el mercado de derechos de emisión. Al final lo que tenemos que entender es que esta es una herramienta para conseguir las reducciones de manera eficiente. Se ha estimado que gracias a los mercados las reducciones cuestan entre un 40 y un 70% menos de lo que se haría con medidas puramente regulatorias. O sea, el mercado como tal instrumento económico es un instrumento eficiente, pero al mismo tiempo, claro, queremos un mercado ágil, un mercado que genere oportunidades de negocio, que genere movimiento de inversión, pero al fin y al cabo un mercado asentado en una contabilidad rigurosa y clara con reducciones de CO2 asociadas. Entonces, este es nuestro reto. Yo creo que un ámbito apasionante de trabajo es este, precisamente porque combina dos temas importantísimos, que es la visión a largo plazo, el trabajo en tecnologías de futuro, la necesidad de proteger el planeta, o sea, tener un objetivo tan claro y tan rotundo como este, pero al mismo tiempo facilitar que una herramienta que existe como el mercado de carbono se ponga al servicio de un objetivo como este, y siempre sin caer en la tentación de convertir el mercado de derechos de emisión en un mercado por sí mismo con sus propias dinámicas que al final pudieran llevar a generar problemas como hemos visto en otros mercados de commodities o en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que este es nuestro reto más importante. Cancún fue un hito para nosotros capital, porque el marco multilateral se preserva, porque la financiación se compromete, pero claro, ahora a lo largo de este año tenemos que trabajar para estas piezas básicas, estos cimientos que hemos visto poner en Cancún, pues vayan permitiendo levantar un edificio que luego no se desmorone en ningún momento. No es una tarea sencilla. Tenemos mucho trabajo y muchos viajes a lo largo de este año, mucha reunión internacional, pero yo creo que en Durban, en Sudáfrica, en diciembre, cuando es la próxima cumbre, tendremos quizá la oportunidad de ver mucho más clara cuál es el camino hacia el que vamos, ¿no? Y en particular, pues en relación con los mercados, veremos nacer estos nuevos instrumentos de mercado más de carácter sectorial, más orientados hacia economías emergentes, menos orientados al cumplimiento por parte de los países desarrollados de obligaciones y más orientados a facilitar que estos países puedan utilizar una herramienta con un enorme potencial como es esta. China, de hecho, nos está ya dando varias vueltas en su sabiduría y conocimiento sobre mercados de carbono. Entonces, hay que intentar trabajar todos juntos y, sobre todo, no olvidar que el objetivo que tenemos, en definitiva, es reducir las emisiones al nivel que nos marcan los científicos y evitar, bueno, pues que dentro de 30 años podamos estar lamentando no haber tomado actuaciones por aquello de que, bueno, pues tengo que mantener mi industria sí o sí. No se trata de eso, sino de mirar hacia el futuro y de creer que hay un crecimiento nuevo y posible, que efectivamente la transición a veces pues es complicada, hay sectores que pueden quedar por el camino y hay que facilitar que la gente también entienda que eso no es un riesgo, sino una posibilidad, y que con herramientas como los mercados de carbono yo creo que el mensaje queda claro, ¿no? Por eso hay que facilitar su funcionamiento y desde la Oficina de Cambio Climático, desde el Ministerio, bueno,
pues somos grandes defensores y apoyamos cualquier iniciativa en ese sentido y, por tanto, de nuevo dar las clases a la escuela y hacer emisiones por promover este curso. O sea, que les deseo la mayor suerte y muchas gracias. Escuchar a Alicia nos hace sentirnos seguros y creer que efectivamente podremos tener un mundo viable y seguramente mejor dentro de algunos años. Esas constantes referencias a la creación de un mercado también ponen en evidencia que estamos en un punto de fractura, un punto de diferenciación en muchos ámbitos, en el ámbito de la propiedad intelectual, en el ámbito de las relaciones comerciales, en el sentido más amplio. Estamos creando nuevos mercados, nuevos valores que no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir con certidumbre. Sabemos que son distintos y que nos ha tocado a nosotros, a nuestra generación, el tenerlos que construir. Pero repito, escuchando a Alicia sabemos que hay una dirección y que podemos estar más o menos confiados y seguros que con el esfuerzo llegaremos a buen puerto. Abrimos ahora un turno de preguntas. Ahí, por favor. Hola, Alicia. Hola. Una duda. En relación con los mercados de carbono y viendo la evolución histórica, a uno siempre le queda la duda de por qué siempre acaban siendo mercados superavitarios. El otro día hubo una comunicación de IET a la Comisión Europea llamando la atención sobre, con la situación económica actual, incluso el sistema a 2020 podría tener un ligerísimo déficit de en torno al 1,5% y que, bueno, que eso podría hacer o pondría el sistema otra vez al borde del superávit y otra vez al borde de una situación un poco complicada. Y viendo la evolución del comercio europeo de derechos de emisión en los últimos años, los sistemas americanos de cap and trade, etcétera, parece que hay una cierta diferencia luego entre la teoría y la posibilidad luego de hacer aplicación práctica de estos esquemas. Entonces, bueno, era un poco a ver cuál era tu visión sobre esto y si crees que esas situaciones son coyunturales y realmente difíciles de predecir o si hay una constante en ellas que puede ser complicada. Gracias. Muchas gracias, Kepa. Yo creo que estamos hablando de un mercado bastante nuevo. También es cierto que empezamos, de hecho, pues hace 10 años con una fase piloto en la Unión Europea, hablando de mercados de amplio alcance. La experiencia en mercados de este tipo pues eran pequeñas en ámbito de Estados Unidos, pero un mercado de esta dimensión es relativamente nuevo. Yo creo, y está muy relacionado con lo que comentaba antes, que al final todas estas incidencias tienen que ver con el propio diseño de la herramienta, que obviamente es mejorable, pero también con la insuficiencia de los objetivos de ambición que nos hemos marcado. Es así, yo creo que es cierto. Probablemente marcar unos objetivos más ambiciosos, como se está comentando en algunos casos, bueno, pues puede ser solución para esto, pero puede generar ciertas dificultades en otros ámbitos, por tanto hay que valorarlo de manera ecuánime, sensata y con mucha información en la mano, pero sí que es verdad, y por lo menos eso sí que es algo que podemos ver en el ámbito del mercado europeo de derechos de emisión, que ahora mismo, bueno, si fueran posibles otro tipo de ajustes, el precio pues subiría y probablemente pues no había estos superávits a los que haces mención. Por eso es muy importante trabajar primero en hasta dónde queremos llegar y hay que conocer también el potencial de reducción. Yo creo que una de las dificultades con las que nos encontramos también en una etapa convulsa como esta, donde las variables económicas pues realmente no se sabe si evolucionan de manera estructural o coyuntural, cuál es el potencial de reducción que tienen realmente nuestras economías, las economías de los países desarrollados y sobre todo las economías de los países en desarrollo. Al desconocer esto también resulta muy difícil poner objetivos de reducción realistas. Luego la realidad supera las previsiones y es lo que hace que el mercado no termine de ajustarse a la necesidad que se había planteado en el momento original. Por eso yo creo que sí, es el resultado de unos objetivos de reducción que tendrían probablemente que haber sido más ambiciosos o por lo menos de cara al futuro podrían ser más ambiciosos, y también de que las propias herramientas que hasta ahora hemos puesto sobre la mesa, quizá por su diseño no tienen la agilidad suficiente. Obviamente una expansión mayor del mercado y una financiarización, no sé cómo se dice, del mercado mayor,
quizá permitiría estos ajustes, pero por otra parte, como yo comentaba, el riesgo de que el mercado se aleje excesivamente de lo que tenemos debajo, que es una tonelada de CO2, que es lo que debe reflejar un derecho, hay que preservarlo, ¿no? No podemos permitir que un derecho al final valga otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que el equilibrio es complicado, pero que sobre todo hasta ahora lo que ha pasado es que no hemos tenido quizá información suficiente o audacia suficiente para marcar unos objetivos de reducción tan ambiciosos que generaran una necesidad tan importante, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que de cara al futuro podría haber carencias si llegáramos a hacer todo lo que queremos, ¿no? Pero el mercado es muy nuevo y yo creo que al final pues es lo que está pasando y me parece una pregunta muy pertinente que nos tiene que obligar a reflexionar a todos los que estamos diseñando esto, ¿no? El hecho de introducir las subastas en el ámbito europeo seguro que también de alguna forma va a corregir determinados errores, ¿no? Una pregunta, ¿cómo están reaccionando las empresas españolas en relación con las europeas internacionales frente al mercado de emisiones? Casi a los dos. Bueno, yo me voy a referir a la presentación de Kepa, ¿no? Sobre cuál un poco es la tendencia de la senda de cumplimiento española y creo que el efecto de mercado sobre lo que es la industria española sujeta a comercio de emisiones ha sido importante. O sea, yo creo que el sector español se ha adaptado bien a la actuación de reducción de emisiones y ha actuado por encima de los compromisos hoy por hoy en Europa cara a reducir emisiones, ¿no? Nos queda también un reto, creo que en el sector difuso, para poder reducir emisiones. En la presentación también de Kepa pues, se ha hablado de posibles mecanismos, de desarrollar proyectos domésticos que atajen esos problemas en esos sectores donde todavía tenemos un pequeño gap de respuesta frente a impulso, ¿no? Y a políticas. Y yo creo que, bueno, pues vamos al menos reaccionando, ¿no? Estamos reaccionando y aunque quede mucho por hacer, pues funciona, ¿no? Sí, yo coincido contigo que las empresas españolas me parece que han reaccionado bien, pero como comentaba antes, la crisis económica pues, nos hace todavía tener dudas para interpretar exactamente qué es lo que ha pasado, porque es verdad que en algunos casos se han producido excedentes, porque ha disminuido la actividad económica, ¿no? y han bajado sus emisiones no porque haya habido un esfuerzo adicional, sino porque desgraciadamente la actividad económica ha bajado. Se han portado bien y yo creo que esto, bueno, pues hay que valorarlo porque al final se ha integrado ya este tema de reducir emisiones o pagar por las emisiones excesivas con total normalidad en las empresas sometidas al régimen, ¿no? Y es cierto también, y coincido totalmente, que el reto lo tenemos en el sector de difusos. Nosotros creemos que sería importante trabajar en opciones para implantar mercados nacionales, proyectos domésticos. Ciertamente es complicado, o sea, no es un tema sencillo, pero al mismo tiempo uno acaba llegando a la conclusión de que los incentivos económicos, los instrumentos económicos, pues son los que acaban llevando a que la gente ajuste sus decisiones, o bien mucha educación, o bien o las dos cosas, ¿no? Tener incentivos positivos e incentivos negativos a determinados comportamientos. El sector del transporte pues realmente tiene ahí un reto que por ahora no estamos siendo capaces de vencer. Al mismo tiempo, en este caso, es verdad que las emisiones, tanto en el sector del transporte como en el sector de la vivienda, pues están muy directamente relacionadas con variables demográficas, que por ejemplo en el caso de España pues han sido claves en estos últimos años, ¿no? Y que hacían muy difícil en prever que pudiera suceder algo así. Mientras que las empresas estaban sometidas a un régimen que sí o sí tenían que cumplir, pues es cierto que los sectores difusos pues estaban muy alineados con las variables demográficas y económicas en general, pero sobre todo con las demográficas. Yo creo que estamos revirtiendo un poquito esta asociación, pero aún así pues queda mucho por hacer, y trabajaremos si podemos en herramientas económicas, si no podemos con mercados pues habrá que pensar en impuestos, ¿no? Pues yo quizá
te quería hacer una pregunta. Nosotros empezamos a ser ya de los viejos del mercado, ¿no? Ya vemos tantas cosas, red, oh, Dios mío. Y esto, como tú dices, las cosas que se van creando no pueden hacer que lo que se haya hecho antes sea menos, ¿no? Y a mí red, si bien me parece una herramienta estupenda y creo que hay que hacer algo por la deforestación, me crea un poco mal de sabor de boca frente al esfuerzo que se le ha puesto en el comercio de emisiones europeo al LULUCF, ¿no? A todo lo que es repoblación de bosques, ¿no? Y porque además sabes que compartimos experiencias dentro del Biocarbon Fund con el gobierno español, y que siempre pues estamos diciendo cuándo por fin se podrán utilizar los créditos provenientes de reforestaciones dentro del mercado europeo. Yo veo una pequeña inconsistencia hoy por hoy de planteamientos en cuanto a el tema de la vida de los créditos, que los créditos sean reemplazables o que vivan para siempre, frente a la reforestación, frente al mecanismo de red y frente también quizá a todo lo que se pueda venir en captura y secuestro de CO2, que si bien parece un régimen de permanencia de las actuaciones del confinamiento de CO2 en el largo plazo, pues sí, en cierta medida, y queda ahí reflejado dentro de las conclusiones de Cancún, hay que trabajar en el tema de la permanencia, ¿no? Y bueno, ¿cuándo tú crees que se podrá abrir la mano dentro del comercio de emisiones europeos para mostrarla realmente la experiencia que ya se ha llevado en cuanto a permanencia, en cuanto a trabajar con bosques en LULUCF? Se está trabajando justamente ahora, pero es cierto que también pensando en la posible ampliación del objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea. Pero cada vez, y va en paralelo también con la mejora de los sistemas de medición. Yo creo que uno de los problemas más importantes, que además también es transferible a lo que se está haciendo en el REDS, en países en desarrollo, porque hablamos de esto, pero ahí queda mucho por hacer en tema de medición, que es al final el tema más importante. Y ese es el problema que, como lo hemos visto en nuestras fronteras, pues queremos evitar allí, y por eso insisto tanto en que la tonelada sea lo mismo en un sitio que en otro. En la Unión Europea, hasta ahora, los criterios han sido bastante restrictivos en cuanto a la medición de los créditos provenientes del LULUCF o otro tipo de actuaciones asociadas con sumideros forestales. Hasta tal punto que todavía en la Unión Europea no hemos conseguido tener una posición común en este momento sobre cómo medir esto. Y eso influye también en las dificultades para integrarlo en nuestros compromisos, ¿no? No nos ponemos de acuerdo, lógicamente, porque las estructuras de los bosques de los países nórdicos son distintas que de los mediterráneos, bueno, pues los fenómenos adversos a los que estamos sometidos nosotros, incendios forestales o otro tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es que haya un desacoplamiento entre lo que se permite a los países en desarrollo y lo que nos permitimos nosotros, sino que como nosotros vamos avanzando y vemos las dificultades y las restricciones parecen razonables, bueno, pues simplemente estamos intentando evitar que esto a futuro pues se inunde, ¿no?, de actuaciones aparentes de reducción que no sean tal. Yo coincido de todas maneras en que se puede hacer mucho más en el ámbito europeo, pero insisto, ahora se está trabajando, de hecho se han creado grupos de trabajo en el marco de la Comisión Europea para medir mejor, para ofrecer más potencial de actuación en nuestras fronteras. Nosotros, ese es un tema que también nos interesa especialmente. Creemos que nuestro potencial de reducción dentro de nuestra senda de cumplimiento, que como sabéis supone 2 puntos porcentuales de la reducción, hacerla con sumideros, creemos que podemos hacer más con sumideros. Y bueno, pues es un campo de trabajo donde hay que ser muy meticuloso y bueno, por lo menos que cada paso que des, como tú dices, no sea luego para deshacerlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahí hay que equilibrar los esfuerzos aquí y en otros países, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Pues a todos... Ahí hay una pregunta, persona. Perdona, no te había visto, lo siento. Mi pregunta es sobre esta oportunidad de obtener financiación pública que parece que da a entender que se va a desarrollar en el futuro tras la cumbre de Cancún. ¿En qué plazo se prevé que puede estar implementado este esquema, o incluso si va a haber a nivel estatal, en la Administración española, algún esquema de ese tipo del que pudieran beneficiarse proyectos de ahorro energético como los que ahora puede apoyar el Ministerio de Industria o incluso la labor de las empresas de servicio energético? ¿Está pensando para terceros países o para España?
Aquí, a nivel Aquí, nacional. cuando estamos hablando de mecanismos de financiación, estamos en los compromisos de Cancún siempre pensando en financiación en países en desarrollo. Lo que hagamos cada uno de nosotros ya se supone en los países desarrollados, se entiende que va a haber que poner financiación sobre la mesa, pero el compromiso al que hacía referencia de los 100.000 millones de dólares es movilizar financiación hacia países en desarrollo, que obviamente también es generación de oportunidades y proyectos que pueden llevar a cabo empresas que ya estén implantadas en determinados ámbitos. O sea, dicho no mal, pero dicho de una manera un poco brusca, bueno, pues hay oportunidades de negocio para las empresas, si legítimamente hablando está muy bien, ¿no? Entonces, la puesta en marcha de esto en principio se ha creado un fondo verde, se ha establecido un nuevo fondo verde para el clima en Durban, tendrá que operacionalizarse, se estableció en Cancún y en Durban supuestamente tiene que empezar a funcionar. A lo largo de este año un comité de expertos va a diseñar cómo se hace. ¿Cuál es el problema más importante, más allá del tema institucional de cómo se va a organizar, si son los países en desarrollo, los países desarrollados, quién lo gestiona, que si el tesorero es Banco Mundial? O sea, hay una serie de cuestiones siempre de pelea institucional, pero el problema más importante es cuáles son las fuentes de financiación, cuáles son las fuentes de financiación que va a tener este nuevo fondo, que tiene que empezar a funcionar, pues eso, a partir de 2012, tiene que ser operacionalizable. Los calendarios son esos, pero la verdad es que todavía queda mucho trabajo por hacer. Entonces, una de las cosas más importantes que se está viendo es fuentes de financiación alternativas que haya. Habréis oído hablar de la tasa a las transacciones financieras, la tasa Tobin o similar. Eso es una de las posibilidades que además Francia va a impulsar de manera especial en el marco del G20, y uno de los usos de esta tasa sería cooperación al desarrollo, pero otro cambio climático. Luego, otra posibilidad que nosotros vemos con simpatía desde el Ministerio de Medio Ambiente es que los ingresos derivados de los derechos de subasta, que se van a subastar, como sabéis, los derechos a partir del año 2013, se utilicen para esta misma finalidad, para políticas nacionales, en línea con su pregunta, pero también para países en desarrollo. Por nuestra parte, desde luego, esta es una de las principales posibilidades de financiación nueva, porque claro, cuando se habla de hay que movilizar dinero, pero también hay que pensar que si estamos... A mí a veces me gusta decir que nosotros estamos generando posibilidades de financiación, lo legítimo es que la financiación que se derive de ello venga para el mismo fin, y ese es el principio económico de cualquier instrumento económico relacionado con la lucha contra el cambio climático o temas ambientales en general. Por tanto, nuevas fuentes de financiación hay que buscarlas, una de ellas es esta, la de los derechos de subasta, o como decía antes, posibles impuestos, y lógicamente no solo hacia los países en desarrollo, sino dentro de nuestras propias fronteras, pues habrá que también poner herramientas para eso. Yo creo que en España se ha hecho mucho también desde el IDAE, por ejemplo, hay pues mucha financiación para esto, o también con todo el régimen especial, lógicamente, de energías renovables, pues ha sido al final maneras de financiar la transformación de nuestro modelo energético, pero hay que pensar más y hay que buscar más opciones. Por eso, bueno, pues las herramientas económicas nos lo van a permitir, y la subasta de derechos es una posibilidad que está ahí, con unos ingresos potenciales que deberían usarse para este fin, ¿no? Yo, desde luego, si usted lo pide, yo voy a respaldar totalmente que haya nuevas fuentes de financiación para proyectos en España y fuera, ¿no? En el ámbito de, por ejemplo, los proyectos domésticos, se ha estado hablando estos días, me imagino, pues eso va a requerir también movilizar una cierta financiación, ¿no? Yo creo que hay que hacer un uso quizá más, no diría inteligente, pero casi del dinero que ya se está movilizando ahora mismo, porque y de ahí la importancia de contabilizar siempre las emisiones de CO2 en cualquier plan de inversión. O sea, si tú estás financiando con dinero público cualquier cosa, es legítimo que exijas que eso lleve asociado un plan de, por lo menos, saber cuántas toneladas de CO2 usted va a emitir o cuántas va a dejar de emitir. O sea, que eso sea también un criterio a la hora de usar el dinero público. Tendría que serlo definitivamente, pero bueno, por lo menos vamos a empezar poco a poco a ver que no estamos actuando de manera incongruente, que nuestras grandes infraestructuras o cualquier otro tipo de financiación pública, incluso temas relacionados con el apoyo al empleo, ¿no? Pues ¿por qué no siempre tener en cuenta
que hay un componente ahí que es la reducción de emisiones, que es que además lo tenemos que asumir entre todos, porque hay compromisos que tenemos que asumir como país y que si no lo hacemos de manera eficiente, pues tenemos que hacerlo de manera ineficiente, lo cual es mucho peor. Por tanto, bueno, pues este es el reto que tenemos, convencernos todos, convencer las propias administraciones públicas, ser coherentes en sus decisiones y, por supuesto, percibir que hay una demanda por parte también de los ciudadanos y la gente que entiende que esto es necesario, porque claro, lógicamente si luego vamos a introducir algún tipo de exigencia y la respuesta es negativa o hay un movimiento en contra, pues entonces al final la conclusión que se saca es, bueno, esto no tiene respaldo, no interesa. O sea, hay una labor de educación también importante y de concienciación que tenemos que hacer entre todos. Las dos las cogemos y cerramos. Muy ya. bien. Bueno, la mía es muy rápida. Yo simplemente quería preguntar cómo se va a gestionar el espacio de tiempo, el gap que va a haber entre el final de Kioto y el principio de lo nuevo que haya, que no se sabrá qué hacer, ¿no? Sobre todo pensando en el mecanismo de desarrollo limpio y en esa incertidumbre que efectivamente es lo que más afecta al mercado en relación con proyectos que se firman a lo mejor hoy, pero que por los procesos burocráticos no va a dar tiempo a registrarse antes, ¿no? Es decir, la directiva, la modificación y la transposición sí deja más o menos o vislumbra que no va a haber problema con aquellos que estén registrados, aunque los issues se hagan posteriores, pero claro, todo el mundo va corriendo para registrarlos antes de 2012 porque nadie sabe qué va a pasar, sobre todo a efectos de la utilidad que van a tener esos derechos de emisión que se generen en proyectos en Brasil, en India, en China, etcétera, dentro del ETS, ¿no? Y eso hace que el mercado se retraiga un poco. Entonces, es para ver un poco cuál va a ser más o menos la tendencia o si había alguna cosa. Muy bien. Sí, bueno, no sé si hay alguna idea de cómo se va a gestionar el tema de la financiación, pero en el caso de que, no sé, que se haga a través de los países, por ejemplo, los ingresos generados por las subastas españolas, si los va a gestionar el Estado español, si ha pensado en algún criterio de ligar esa financiación a las propias empresas españolas. O sea, si va a ser financiación ligada o si simplemente se va a poner dinero en los países en vías de desarrollo sin tener en cuenta ese criterio. Bueno, respecto a la pregunta que has planteado, el tema del gap es uno de los que más ocupa nuestro tiempo y el de los expertos legales que están trabajando en el ámbito de Naciones Unidas. Hoy por hoy existe la percepción de que no va a haber un problema legal, que está cubierto por el marco actual. O sea, el hecho de que no hubiera un segundo periodo de compromiso protocolo de Kioto decidido en Durban no haría que se suspendiera la existencia y la continuidad de los mecanismos, pero obviamente se genera una estabilidad que sobre todo está afectando ya al mercado, ¿no? Entonces, por eso, para nosotros, desde luego, es importante no dejar de lado un segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto hasta que no se tenga claro que hay un recambio legal lo suficientemente vinculante para asegurar esta pervivencia. Lo que se está pensando, pero eso son opciones todavía de trabajo porque nadie quiere decir que no va a haber un acuerdo legal y por tanto hacerlo pues sería generar más ruido, pero aún así sí que se están viendo soluciones de tipo más decisiones que pudiera tomar la propia conferencia de las partes, herramientas vinculantes pero no necesariamente con carácter de tratado internacional, que eso sería lo que tomaría más tiempo, pero sí herramientas vinculantes tomadas por las partes en la conferencia que asegurarán la pervivencia y continuidad de esto. Yo creo que hasta ahora no se han empezado a ver las orejas al lobo de manera tan grave, algunos ya lo veníamos diciendo, pero bueno, todo el mundo pensaba que iba a ser más sencillo a lo mejor o que daba igual, pero claro, cuando se ha visto la inquietud que se genera en el mercado y que se puede estar coartando posibilidades de inversión, son los propios países en desarrollo los que están inquietos y están diciendo, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Sobre todo con la continuidad de eso, del mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, yo creo que hay un riesgo por el ruido que se puede generar y la incertidumbre, y esto siempre es muy perjudicial, pero no hay un riesgo real de que haya un vacío, porque eso se están viendo, digamos, planes B, llegado el caso en que no pudiéramos salir de Durban con un acuerdo, o bien un protocolo Kioto 2, o bien un acuerdo legal o una hoja de ruta muy clara de cuándo va a ser el acuerdo legal, ¿no? Respecto a la pregunta de la vinculación de las aportaciones, por ahora, eso es algo que lógicamente sí se tiene que diseñar, ¿no? Pero en este momento la financiación para la lucha contra el cambio climático está utilizando las instituciones existentes, o sea, pues o bien instituciones multilaterales
o bien con ayuda bilateral. Está sometida, por así decirlo, aunque que no es estrictamente hablando, pero está sometida a las mismas normas que la ayuda oficial al desarrollo, porque se utilizan las mismas fuentes y las mismas vías. Por tanto, ahí el carácter ligado es difícil porque estamos sometidos a la normativa sobre todo de la OCDE en materia de vinculación, o no vinculación, mejor dicho, de la ayuda oficial al desarrollo. Yo creo que es difícil que esto se establezca de manera ligada. Es difícil porque pues iría a lo mejor en contra de los principios de racionalidad de los flujos financieros. Tienen que hacerlo las empresas más eficientes y mejores. Es cierto que si nosotros participamos de manera activa en esas instituciones o movilizamos financiación española, pues es cierto que siempre las empresas españolas van a estar mejor situadas y que se puede trabajar en bilateral con los potenciales receptores. Lo que pasa que en cuanto a establecer de antemano que vaya a haber una condicionalidad o un carácter ligado, pues es difícil, y yo creo que sería hasta contravendría seguro normas de todo tipo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que se generan oportunidades, ¿no? Y no solo con el dinero que España pueda movilizar, sino con el dinero que movilicen otros países, que eso también es importante, que nuestras empresas en determinados sectores todos sabemos que ocupan ya lugares muy importantes, ¿no? Por lo tanto, pues beneficiarse de la financiación que fluye desde otros países o instituciones también es positivo.